Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros este viernes en MXN Radio y Televisión en su programa Fuego Cruzado. Miren ustedes, hay invitados con los cuales nos sentimos muy bien, otros nos dan una gran información, nos ayudan mucho con todos sus datos a ir formándonos un criterio sobre nuestro presente y sobre todo para poder analizar el futuro. Sin embargo, este viernes, créanme que me da muchísimo orgullo estar con dos jóvenes que están dentro de una organización, Artículo 19. Esta organización ha cobrado un gran prestigio, un gran nombre en nuestro país, en el medio periodístico. Obviamente ha recibido con sus informes, inclusive algunos comentarios dentro del templete mañanero, porque no les parece, ellos buscan una gran protección para los periodistas, estar presentes en todo lo que sucede, no solamente en nuestro país, también en Centroamérica, en Latinoamérica, buscando que se asiente, que no quede duda, que se proteja la libertad de expresión. Permítanme presentarles a Juan Vázquez. Lo presento primero porque es el más joven. Juan es el encargado de la Oficina de Comunicación de Prensa para México y Centroamérica de Artículo 19. ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ilia, muchas gracias por la invitación. Está también Pedro Cárdenas Casillas. Él, mire usted, si le leo todo su currículum, la verdad me llevo medio programa. Realmente tiene estudios, maestrías en protección de derechos humanos, en derecho internacional, en situaciones publicitarias también, tiene reconocimientos como campeón de la diversidad y de la inclusión, es maestro en Derecho y en Diplomacia, tiene también certificado de seguridad humana, en fin, licenciaturas. ¿Qué le puedo decir? Lo único que no tiene, me parece, es tiempo para divertirse, ya se lo reclamé. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto, muchas gracias aquí el espacio y un saludo a toda la audiencia. Para quienes, bueno, pues tenemos que aceptar que hay muchísimos de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos que no necesariamente siguen el currículum y la trayectoria de cada una de las dependencias que son muy importantes. Así que déjenme decirles que Artículo 19 se fundó en Londres en 1857 y toma su nombre precisamente del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sus fundamentos: toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferir y buscar recibir y difundir información e ideas por cualquier medio sin consideración de fronteras. Con eso creo que Artículo 19 lo dice todo y nosotros les agradecemos infinitamente el hecho de que ustedes lleven un registro de lo que ha sucedido en nuestro país con los defensores de derechos humanos y con los periodistas. Sobre su informe, su último informe, ¿quién quiere hablar primero? Pues, si quieren, yo puedo iniciar a contarles como un poco de las generalidades. Este año es muy especial porque en años anteriores, y de hecho la tradición así lo dicta en el artículo 19 en la oficina regional, publicamos nuestro informe anual siempre en el primer trimestre del año y desde 2016 desde 2010 hemos publicado información relacionada con la violencia contra la prensa, el registro de agresiones, pero desde 2016 hemos tenido como un análisis más holístico de la libertad de expresión y del derecho a la información, estos dos derechos que van de la mano, ¿no? Y que son derechos que también permiten la defensa y la exigencia de otros derechos, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin, muchos otros.
Y este año, precisamente por el inicio de campañas en marzo y las elecciones en junio, vimos una oportunidad para hacer una revisión de este sexenio, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo para ver cuáles eran las cosas que quedaban todavía en el tintero, ¿no? Cosas que nos dábamos cuenta que al cierre de esta administración, el siguiente gobierno tenía que tomar en cuenta. Y al hablar de derechos humanos, al hablar de una situación de crisis que todavía permanece y que, como hemos dicho y como muchísimas personas han mencionado, pues no es nueva y que habían hecho una promesa para revertir la situación de crisis, pues bueno, la conclusión fue que termina ese sexenio con derechos pendientes. No hay garantías de libertad de expresión y derecho a la información en México, y por eso es que este informe especial, en este sentido, ¿no? Por la cantidad de información y por el análisis que tiene, se llama así, derechos pendientes. Entonces vimos cómo no solamente con el tema de libertad de expresión o específicamente con violencia contra la prensa, había muchas cosas que definitivamente no están bien, ¿no? Vimos que el tema de derecho de acceso a la información, sobre todo en contextos de desastres naturales, como lo vimos en el huracán Otis, y sobre todo para comunidades indígenas, pues no está garantizado. Vimos cómo la parte del derecho de libertad de expresión en Internet, el legislativo se ha encargado de hacer diferentes iniciativas de ley que restringen o que censuran propiamente este derecho en Internet, la parte del espionaje, de la vigilancia ilegal. Pues bueno, también es una cuestión una promesa que no se cumplió, y de nuevo es un pendiente para el siguiente gobierno. Lo vimos también con la erosión institucional, sobre todo de organismos, de instituciones encargadas de garantizar derechos humanos o de atender a víctimas, y que de nueva cuenta, pues fueron desmanteladas o fueron Claro. maniatadas, y es otro pendiente. Y así nos fuimos yendo revisando cada una de estas cuestiones en un entorno más general y más completo, para entonces tener toda la información y de nuevo decir por qué la libertad de expresión y derecho a la información son pendientes para el siguiente gobierno, y son cuestiones que no pueden ser ignoradas otra vez, sobre todo cuando este gobierno, el próximo gobierno hasta ahora, ha mostrado una apertura diferente al gobierno saliente. Es por eso que ahora traemos toda esta información, y que esperamos que las autoridades de la siguiente administración puedan hacer caso y puedan asumirlas como un compromiso. Bueno, has mencionado la palabra pendientes, pero yo creo que están pendientes de aclararse, de solucionarse, de investigarse los asesinatos de los periodistas, la forma en la que han sido agredidos, la exhibición de sus datos personales, como también lo hemos constatado a través del templete mañanero, en donde, bueno, dan cuenta de propiedades, salarios, etcétera. Al respecto, Pedro, cuál es el camino a seguir? Porque no se trata de que solucionen los pendientes, se trata de que resuelvan todos los asuntos que están ahí guardados. Tengo aquí la información, pues nada más de 46 periodistas asesinados y 4 más desaparecidos. Claro que si le preguntamos a la señora Rosa Isela, nos va a decir que son 8. Claro, sí, pues tienes mucha razón. Efectivamente, uno de los grandes temas que revisamos en este caso es la violencia contra la prensa. Para quienes no nos conozcan, artículo 19, documentamos 18 categorías de agresiones, es decir, distintos tipos de violencia, entre los cuales están pues desde limitaciones a su trabajo hasta agresiones en el ámbito digital, en el ámbito físico y por supuesto pues las situaciones más graves y críticas como los asesinatos y las desapariciones. Ahora, si hacemos un recuento de este sexenio, ¿no? En este informe, pues resaltamos que hay 3.408 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, que es el equivalente de una agresión o ataque cada 14 horas, ¿no? Esto es una situación crítica porque no podemos estar normalizando que la prensa viva en un país donde por hacer su labor periodística sean víctimas cada 14 horas de alguna situación, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos ya de los asesinatos, efectivamente, tenemos el caso de 46 periodistas asesinados este sexenio y 4 más desaparecidos, los cuales se abonan, ¿no? Para generar una larga lista de periodistas asesinados, ¿no? Desde el año 2000 a la fecha, 166 y 31 periodistas que permanecen desaparecidos.
Uno de los grandes temas que creo que ya nos estabas dando un poco con enfoque es la impunidad, ¿no? Precisamente, la falta de investigación de estos casos. Ahora, creo, a mí me da mucho gusto que en el caso, vamos a puntualizar también porque es necesario, en el caso de Ciro Gómez Leiva y el atentado que sufrió, se ha seguido muy puntualmente las citas con las detenciones de los posibles, de los presuntos culpables, las audiencias que tienen en los juzgados, etcétera. Sin embargo, estamos hablando de uno que fue tentativa y tenemos una cifra de 46 de los cuales no sabemos nada. O sea, como no tienen ese foro, como no tienen ese medio de comunicación que penetra con millones de personas, que de alguna manera puede ejercer una presión sobre el gobierno para que acelere, y no lo ha hecho como debiera el caso, los otros seguimos sin aclarar. Y yo me doy cuenta que ustedes de manera permanente hacen estas críticas y estos señalamientos, y luego, pues, al igual que el resto, quedan en la duda y son los que exageran. Y bueno, todavía no escucho que les digan conservadores ni neoliberales, pero creo que poquito falta, ¿no? Efectivamente, en temas de impunidad, por ejemplo, uno de los temas que más tratamos en el informe, sobre todo cuando hacemos este análisis de las instituciones, es el tema de la labor de las fiscalías y la investigación. Sí es muy preocupante que las fiscalías no se muevan a las mismas velocidades para investigar los delitos cometidos contra periodistas. De hecho, si vemos los datos de la FEADLE, que es una fiscalía especializada en atención a delitos de libertad de expresión, es decir, una fiscalía específica para atender delitos contra periodistas, vemos que arriba del 89% de sus casos, prácticamente el 90%, no tienen una sentencia o resolución de otro tipo. Es decir, están en impunidad. Si lo queremos ver así, pues de cada 100 casos, solo 10 u 11 en dado caso tienen algún tipo de resolución en el caso de una fiscalía especializada. Y si a eso nos abonamos, por ejemplo, los datos de las fiscalías estatales, vemos que en realidad la impunidad es una constante en México, no solo para periodistas, pero en este caso particularmente para periodistas sí vemos que es continuo. Y esto es una obligación del Estado de esta investigación. Recordemos que no puede nada más el gobierno estarnos diciendo en sus conferencias que la violencia viene de la delincuencia organizada y que por lo tanto no hay una responsabilidad, porque hay una responsabilidad de investigar e investigar también quién fue no solo el autor material, sino el autor intelectual de estos hechos. Ahora estás tocando un tema que es sumamente delicado porque resulta que no solamente nos matan, sino nos revictimizan. Resulta que para cerrar el expediente, para que no haya así más reclamos de la familia, inmediatamente ligan el asesinato con el crimen organizado. Entonces la familia se paraliza y dice, no, es que están los hijos, están los hermanos, se nos va a venir la mafia encima. ¿Qué pasó? Aún a sabiendas de que no hay esta relación con el crimen organizado. Habrá denuncias que se hicieron y que tal vez molestaron sus intereses. Pero si no es eso, entonces atacan por el lado de la vía personal. No, pues es que tenía un amante, tenía relaciones con algunos jóvenes o jovencitas, en fin, y resulta que te bañan de lodo, después de que te matan y te bañan de lodo. ¿Y cuántos realmente crímenes de esta naturaleza pueden acatarse o señalar al crimen organizado, a estas organizaciones? Yo me lo pregunto frecuentemente, y a lo mejor ustedes tienen algún dato en todas sus investigaciones, porque ¿cuántos libros se han escrito sobre el narcotráfico? Y es un éxito editorial todos estos libros. No sé, en la casa de ustedes yo debo tener como 40, desde aquellos que han sido de traducción de Estados Unidos, que se relacionan con México, hasta los que se han escrito por gente de nuestro país. No hay nada más que decir. En todos estos libros hay nombres, formas de actuación, redes de distribución, con quienes están coaligados. O sea, es muy poco lo que queda por descubrir en relación al crimen organizado.
¿no? Quedará por certificar los nombres de las autoridades con las cuales están coludidos, pero toda su organización, todo eso está suficientemente escrito, que realmente tiene necesidad de matar al que tiene una página en internet, al que publica en un diario que solamente por justificar su existencia tiene un tiraje de 1500 ejemplares, el arranque de su rotativa y párenle de contar. Digo yo, ¿es realmente el crimen organizado o son estos funcionarios coludidos los que sí tienen mucho que perder porque pues pueden cortarse ahí sus carreras políticas o sus ambiciones? ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Bueno, en el artículo 19 tenemos también un enfoque de la documentación de los casos de asesinatos a partir de la macrocriminalidad, es decir, en dónde inicia las autoridades y en dónde termina el crimen organizado y viceversa, ¿no? En dónde termina el Estado e inicia el crimen organizado. Es algo que es reciente en nuestro caso y porque hemos visto precisamente, como mencionas, nuestra colusión, sobre todo a partir de los señalamientos de las investigaciones periodísticas que realizan las y los colegas. Y el caso de Ciro también me recuerda otro caso, el de el asesinato en enero de 2022 de Lourdes Maldonado, ¿no? En donde hay diferentes comparaciones. En el caso de Lourdes Maldonado, ella contaba con medidas de protección del mecanismo estatal de Baja California que no fueron suficientes y que desafortunadamente pues Lourdes fue asesinada, ¿no? En el caso de Ciro, contaba con medidas de protección, si bien no del mecanismo federal, sí de la propia empresa para la que trabaja, contando con un auto blindado, en fin, cuestiones que afortunadamente le permitieron salir con vida, ¿no? De este atentado. Estamos hablando no de un asesinato, pero de un atentado. Y estas diferencias pues son contrastes muy fuertes, ¿no? En cuanto a cuál es la situación de las y los periodistas que se encuentran en riesgo. Por una parte, y quiero ponerlo a partir de lo que señalas, ¿no? Las propias autoridades, cuando mencionan que no deberían de estarse metiendo en estos asuntos, ¿no? Que no deberían de estar investigando, cuando la propia información respecto a lo que sucede en términos de violencia, la colusión de las autoridades, su corrupción, pues son asuntos de interés público. Y si bien las autoridades no brindan esta información, no son las que están, pues vemos que no avanzan las investigaciones en cuanto al combate al crimen organizado, en cuanto a muchos otros casos que se van revelando, los secretos a voces en diferentes localidades. Es el periodismo a partir del cual nos podemos enterar del quehacer de las autoridades en términos de la investigación y del combate al crimen organizado. Entonces, esas cuestiones son muchos factores que terminan relacionándose en el tema de la violencia contra la prensa. Y en este caso, pues las y los colegas, cuando fueron los asesinatos, sobre todo en 2022, que ha sido hasta ahora el año más letal para la prensa, con 13 asesinatos, en las protestas por el asesinato de Lourdes, una semana antes el de Margarito Martínez también en Tijuana, que también fue un periodista de Nota Roja, eran muy puntuales, ¿no? Y hacían un alegato en contra de la Fiscalía del Estado de Baja California de no criminalizar a las y los periodistas. Alegando muchas veces, no solamente en los casos de Margarito y de Lourdes, pero también lo vimos en Veracruz, cuando estaba Javier Duarte en el gobierno, en Chihuahua también con muchos casos. Y sobre todo diciendo que, bueno, pues como tenía comunicación con personas que estaban en el crimen organizado, como eran fuentes, entonces por esa razón y por lo que publicaban, entonces básicamente justificaban el crimen, ¿no? Como si hubiese sido depositando la responsabilidad en las y los periodistas haciendo su trabajo, ¿no? Lo mismo sucedió con Javier Valdés, que es uno de los casos donde tenemos más información respecto a quiénes fueron tanto autores materiales como intelectuales. Y para darle la palabra a Pedro, que es el que tiene la información de los datos duros, solo para cerrar, es una de las cuestiones que continuamos haciendo la exigencia, ¿no? Evitar la estigmatización, evitar la criminalización del ejercicio periodístico en los casos de los asesinatos y sobre todo de investigar a fondo y tomando como prioridad el periodismo como la principal línea.
Solamente 4 entidades, 4 estados de los 32 realizan o llevan a cabo todos los puntos del protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, lo que da cuenta pues de la falta de interés, ¿no? Y de intentar hacerlo más rápido, de dar el carpetazo, como decías, de buscar otras excusas, otras razones e imponer una narrativa que está completamente alejada de la realidad y no hacer su trabajo. Entonces estamos en una situación en donde si hay riesgo por el tipo de cobertura que realizan las y los periodistas, hay condiciones de precarización, estos contrastes que mencionaba entre Lourdes y Ciro, por ejemplo, que fueron una diferencia completa entre la vida y la muerte. Y la falta de investigación, sobre todo porque el periodismo investiga al Estado en una colusión con el crimen organizado, y pues el Estado tendría que investigarse a sí mismo muchas veces en estos casos y por supuesto no lo quiere hacer. Pedro. Sí, con esto que agrega Juan, por ejemplo, de las coberturas, iniciando por ese tema. Si analizamos las agresiones en general, es importante resaltar que la cobertura con más agresiones, es decir, la que tiene más violencia, es la de corrupción y política. Es decir, investigar a los políticos locales, estatales e inclusive federales en este país, hay un nivel de riesgo crítico y continuo en este país, ¿no? Y esto también difiere un poquito del discurso que continuamente nos dicen que toda la violencia viene de la delincuencia organizada, ¿no? Por otro lado, ya si nos enfocamos específico en los asesinatos, sí hay que resaltar que 23 de los 46 asesinatos, ¿no?, fueron asesinados por cobertura en inseguridad. Es decir, sí hay un vínculo ahí donde podemos identificar precisamente contacto con delincuencia organizada. Y sí es importante que vemos, ¿no?, que pues 23 de estos 46 casos tienen un vínculo estrecho a delincuencia organizada. Eso no quita que el resto de los casos no haya esta conexión, pero como ya comentaba Juan, hay que analizar en un sentido más amplio. El problema que tenemos con las investigaciones en muchos de los casos de periodistas es que cuando hay avances, que son pocos, los pocos que hay se enfocan nada más en autores materiales. Tenemos algunas detenciones y por ejemplo, desde los programas oficiales se nos dice que pues, la delincuencia organizada lo mató, pero la gran pregunta es, ¿quién contrató a esta persona? ¿Quién contrató a este gatillero? Es lo que quería comentarte con relación a estos 23 que dices que hay relación con la delincuencia organizada. La tentativa de Ciro Gómez Leiva está relacionada con la delincuencia organizada en razón de que ya vimos la clase de sicario que es que fue contratado. Pero aquí tenemos lo suficiente para darnos cuenta de cuáles son los perfiles de todos aquellos a los que mandan asesinar periodistas. Pues ustedes lo habrán visto con tanta desfachatez, decir nos preparamos, no tomamos, seguimos a la víctima, hacemos esto, y después sin ningún asomo de arrepentimiento o de considerar que han cometido errores en la vida, dicen, lo volvería a hacer, pero ya sin errores. Ya no sabría, ya me hubiera enterado que andaba en una blindada y entonces otro hubiera sido el operativo. Tenemos toda esta serie de denuncias hechas directamente por este fulano, que yo creo que quienes se dedican a la investigación como ustedes pueden realizar un perfil de todos aquellos que están siendo contratados para matar periodistas. ¿Y dónde está el intelectual? El intelectual que era, no sé, algún Guzmán, era algún pariente de Nemesio. ¿Por qué si Ciro tiene un informativo? Que vuelvo a lo mismo, después de todo lo que se ha escrito sobre la forma de operar y de conducirse del crimen organizado, ¿hay algo nuevo por descubrir? ¿Algo que realmente los afectara? Creo Fue que es un nieto de la fallecida doña Consuelo. O sea, ¿quién tiene ese interés? ¿Realmente los mafiosos o son los funcionarios públicos? Creo que justo das en un punto clave que es la falta de la investigación de los autores intelectuales, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, cuando vemos que la autoría material se da directamente por pues, violencia armada, pues sí, podemos inferir que hay un proceso. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Lourdes Maldonado que mencionaba Juan,
sus últimas investigaciones estaban enfocadas particularmente hacia el exgobernador de Baja California, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que en realidad hay que investigar qué estaba publicando las personas periodistas. Una gran pregunta que se tiene que hacer la ciudadanía es, cuando se agrede a un periodista, ¿qué se está buscando? Por un lado, sí, por supuesto, silenciar, vulnerar, limitar los derechos de esta persona individual, pero por otro lado, hay lo que llamamos la dimensión colectiva de la libertad de expresión, es decir, se está buscando evitar cierta información. Y ahí es donde parte de nuestras Causar investigaciones. terror también, ¿no? Para que ya Es no correcto. hables. Causar terror, mandar un mensaje a otros periodistas que hay ciertos temas que no se pueden mencionar, que hay ciertos temas que no se deben investigar, mandar este mensaje de silenciamiento y, por supuesto, evitar que cierta información salga a la luz. Aquí una gran importancia que deben de hacer de este protocolo que comentaba Juan es que las fiscalías tienen que estar investigando qué publicaba la persona periodista antes de ser asesinada o desaparecida, e inclusive para los delitos comunes también. ¿Qué publica el periodista para que haya recibido una amenaza, una intimidación, un bloqueo o que se le haya iniciado un proceso judicial en su contra o que se le esté bajando información en línea, que también es una de las circunstancias más comunes que comenzamos a ver en estos últimos años, ¿no? El preguntar qué publicaban es clave para identificar qué información quieren limitarnos. Pero también ya está el otro lado. Todos sabemos qué publica Latinos. Y entonces hay una persecución fiscal, hay una persecución de amenaza de todo tipo por sus publicaciones. Y yo me pregunto, estamos en un país que suponemos todavía lo podemos catalogar con Estado de Derecho o de leyes. Por lo tanto, si tú no estás conforme con lo que se está diciendo sobre la conducción de tu familia o de tus allegados o la tuya propia, pues ahí están las demandas. Puedes demandar, puedes recurrir a los cauces legales, pero es permisible que saquen los datos, que cuestionen cuánto has ganado, cuáles son los ingresos de tu empresa y hagan exhibición. Aquí sí, sin duda alguna, por todas las denuncias hechas, ¿verdad? Se han presentado algunas pruebas. Yo no sé si estas son válidas o no porque no soy Ministerio Público, ni tampoco juez, pero para eso están los ministerios públicos y los jueces. Si el señor presidente no está contento con lo que está pasando, con la información que envía el grupo de periodistas que trabaja en esta empresa, bueno, pues que los denuncie. Ellos también pueden denunciarlo a él porque recordemos que fue promotor de las reformas en las cuales no solamente se puede señalar al Ejecutivo Federal como se hacía tradicionalmente por traición a la patria, sino que ya puede ser cuestionado y juzgado por algunos otros delitos y entre ellos también podría ser la difamación de todo este grupo periodístico, porque esa es ahora ya la otra. Te sientan ante un tribunal, o te mandan a la UIF o te mandan al SAT o se dedican a perseguirte, como ha sucedido con un trío de periodistas que han estado en el Mañanero, que hacen algunas preguntas incómodas y que después se ven perfectamente acorralados. Entonces, ¿de qué se trata en nuestro país que esto no sucedía? Recordemos que durante años el asesinato de este compañero nuestro, pues durante años fue el referente, se hacía alguna ceremonia en el aniversario de su asesinato y no teníamos esta persecución que no solamente se da con las armas en la mano, sino también con las leyes y con las presiones que tiene el gobierno, ¿no? Sí, tocas también un punto muy, muy importante en donde ahorita hablábamos acerca de la información relacionada con el crimen organizado, ¿no? Y Pedro lo decía, este efecto colectivo, que es lo que no quieren que sepamos como sociedad, ¿no? Y que nos priva de nuestro derecho a la información. Y ahora tocas el otro tema político, ¿no? Y en ese sentido, la mitad, literal, el 50% de las agresiones que documentamos en todo el sexenio, que fueron 3.408, fueron de la cobertura de corrupción y política.
Y en el caso de Latinos, Loret de Mola, pues estaban haciendo una cobertura de corrupción y de política, ¿no? El primer encontronazo, por así llamarlo, por así describirlo, falta una mejor palabra, entre el presidente Carlos Loret de Mola o en contra de Latinos y Carlos Loret de Mola, pues es por las investigaciones de de posibles actos de corrupción del hijo del presidente, perdón, de familiares del presidente. Y a partir de ahí fue que se hace esta denuncia, ¿no? De penal, ¿no? Que en realidad pues es una herramienta que busca intimidar y provocar autocensura para decir qué coberturas está bien, qué cosas sí se pueden decir y qué cosas no, ¿no? Y en este sentido, pues hay muchos puntos que nos preocupan, ¿no? Los datos personales en posesión de sujetos obligados como es presidencia, ¿no? Y la publicación en la mañanera, que por cierto es un espacio en donde documentamos 179 agresiones contra la prensa, y también lo vimos con el caso de la periodista del New York Times, en donde se dio a conocer su número personal, ¿no? Y la filtración también de decenas de números de teléfonos celulares de otros colegas y otras colegas que cubren la mañanera. Entonces, en ese sentido, pues, vaya, lo que hemos visto es que específicamente con la parte de Carlos de Mola y de Latinos, además de estos puntos que mencionaba, se dan en el marco del contexto de las conferencias matutinas, en donde se han vuelto, pues, momentos en donde el presidente específicamente, y que de hecho también Pedro seguramente platicará sobre cuál fue el efecto cascada, en donde en otros gobiernos locales pues vimos reproduciéndose ese tipo de discursos, pero en donde la estigmatización y la criminalización fueron momentos sumamente efectivos para el gobierno federal para atacar a la prensa, para victimizarse y para dictar línea, para poner esta narrativa que, relacionado con lo que mencionábamos antes, pues genera como esta idea de que la prensa está en otros intereses, tiene otros intereses que no son buscar la verdad, que no son brindar la información de interés público a la sociedad, ¿no? Y en este caso se abona toda esta parte de una adversidad en contra de la prensa, ¿no? Si las palabras del sicario, si las palabras de las y los políticos, si las palabras de otros actores con un poder político, criminal o quienes sean, es de una prensa desechable, de una prensa que no importa, que la sociedad no se va a poner de su lado, pues entonces es redituable agredir a la prensa, porque lo vimos en este sexenio. Este sexenio documentamos 62% más de agresiones comparado con el sexenio anterior. Entonces, si a la prensa la agreden más, si a la prensa, si son efectivos estos ataques, entonces tenemos casi el mismo número de asesinatos que en el sexenio anterior, es porque se puede agredir a la prensa, es porque hay impunidad. Y la impunidad, pues, es un aliciente para que la violencia continúe y se perpetúe. Entonces, este contexto, pues, termina siendo sumamente lamentable. Por supuesto, es muy triste y no genera pues muchos incentivos para que colegas sigan haciendo un trabajo de investigación y que los puede poner en un riesgo mayor, ¿no? Ahora cuando vemos que ya no es solamente la nota roja, ya no es solamente la parte de la violencia en general, sino también es ahora otras cuestiones que antes no estaban tan en el territorio de un alto riesgo. Pedro. Sí, dando continuidad a lo que comentaba Juan, ¿no? Y lo que comentabas tú, de hecho, sobre la situación legal. Un diferencial de esta administración que no se tuvo en las administraciones pasadas es una alza en las agresiones del uso ilegítimo del poder público, el abuso de poder, si lo queremos decir de esta forma. Mientras que con Calderón, Peña Nieto y con Obrador se mantuvo el tema de las intimidaciones y amenazas como las primeras dos agresiones, algo que cambió precisamente fue que en esta administración vimos este uso del poder, por un lado desde la tribuna pública y por otro lado legal en contra de la prensa, ¿no? De hecho, en los casos legales hablamos de 158 procesos legales iniciados contra periodistas y medios de comunicación. Imaginemos que cada mes 2 periodistas o medios de comunicación como mínimo se les inicia un proceso legal, ya sea civil, administrativo o peor aún penal. Y esto habla de que efectivamente hay distintos grupos en el poder, no solo políticos, sino también privado, quienes están buscando silenciar a la prensa, quienes están buscando iniciar procesos legales contra periodistas. Y en ese sentido,
Por ejemplo, el caso de Puebla resalta mucho porque de 22 casos de procesos judiciales iniciados contra periodistas en Puebla, los 22, es decir, el 100%, eran iniciados por personas funcionarias públicas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay estados donde claramente la autoridad está en vínculo con la fiscalía y siguen iniciando una y otra y otra y otra de agresiones legales contra periodistas. Siguen haciendo estos procesos. Y esto se vincula también a lo que ya comentaba Juan de los procesos de estigmatización y del discurso. Este efecto cascada nos preocupa muchísimo porque si bien inició Obrador y sí, durante muchos años estuvimos especificando que podría haber un riesgo de un efecto cascada, para el final de este sexenio ya lo vimos. Al menos 62 casos más de autoridades estatales o municipales comenzaron a utilizar este discurso. A decir, sí, periodistas vendidos, pagados por la oposición, chayoteros. Y es importante resaltar que ya son todos los partidos, todas las autoridades. Es decir, no es un problema exclusivo de Morena. Es un problema que vemos ya en todas las autoridades, en donde ya de plano, si tú eres periodista y cuestionas o preguntas, es que te está pagando el opositor, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, lo que tú no seas, pues bueno, él es el que le está pagando. Y aún más grave es que ya comenzamos a ver también al menos 30 casos donde individuos particulares comenzaron a utilizar este discurso contra la prensa. Es decir, hemos documentado casos, para que ustedes se den una idea, imagínense que periodistas van caminando por la calle o van a cubrir alguna situación y personas individuales se les acercan y dicen, tú eres el periodista o la periodista que está agrediendo a presidente, ¿no? No te queremos aquí, nefasta, vete de aquí, y no le permiten cubrir. Entonces, este efecto, este discurso ya tiene un efecto cascada que ahora estamos normalizando y estamos perdiendo que la prensa es muy importante en una democracia. Se nos ha ido de las manos esta idea del rol que juegan los periodistas en una democracia, que es bastante importante. Bueno, y a esto agrega los despidos, ¿eh? Cuando también el gobierno ordena que se despida a determinado periodista porque lo incomoda. Pues ahí tenemos otra espada de Damocles encima de quienes ejercemos este oficio, esta profesión. Y tampoco parece que hubiese una reacción. Hay en favor de quienes son propietarios de estas empresas, ellos son empresarios, ellos no son periodistas, ellos tienen empresas editoras, salvo honrosas excepciones, que era La Jornada, que es una cooperativa y que inicialmente buscaba camino recto dentro del periodismo, como lo fue en algún tiempo también Excelsior, que también era cooperativa. Pero los periódicos en México son propiedad de familias. ¿Sí? El Heraldo fue de una familia durante muchos años, pasó a manos de otra familia, el periódico Ovaciones era de una familia, el Reforma es de una familia, son negocios familiares y quienes los encabezan son empresarios, pero ya nos encontramos tan alejados, aún con tanta insensibilidad dentro de este empresariado que no entiende la labor fundamental de la empresa que tiene en sus manos, y me refiero también a Televisión Azteca. O sea, Salinas Pliego es un empresario, los dueños de Televisa, los Azcárraga, es una familia de empresarios radiofónicos y televisivos. Entonces, claro, ellos tienen un 2 más 2. Ellos ponen una empresa, le invierten, tienen que obtener recursos, ganancias, pero si bien han hecho un negocio con los medios de comunicación y con la prensa, yo creo que debieran manejar como primicia la libertad de expresión de quienes trabajan para ellos y no sujetarlos a que, pues ya me pidieron tu cabeza. Y esto va del director al corresponsal, ¿eh? Yo diría que es buen momento para resaltar el tema de la situación de precariedad de periodistas, sobre todo las personas reporteras, ¿no? Cuando nos comentas esto,
creo que hay que recordar dos cosas. Por un lado, hay obligaciones del gobierno mexicano, hay obligaciones del Estado mexicano a no intervenir en las líneas editoriales, a permitir la diversidad, la pluralidad de la información y el debate público. Y también hay responsabilidad de los medios de comunicación, sobre todo las grandes empresas, quienes tienen la capacidad de generar precisamente pues, temas básicos de derechos laborales, temas básicos de la situación de riesgo y de cómo apoyar a sus propias reporteras y reporteros quienes están en terreno. Un dato que compartimos en el informe, por ejemplo, es que nosotros comenzamos a hacer encuestas a periodistas, encuestamos 674 periodistas quienes fueron víctimas de violencia y de los cuales identificamos que el 44%, por ejemplo, ganaba menos de 10,000 pesos al mes en promedio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en realidad las personas reporteras no solo se tienen que cuidar de una situación de violencia física o violencia digital o violencia en otros espacios como la verbal, pero también tienen que cuidar su propio trabajo. Y muchos de estos periodistas también terminan teniendo un segundo trabajo para poder completar un poco esta Claro. situación. Es decir, dicen, no tengo suficiente con el trabajo periodístico, entonces me veo obligado a buscar otros trabajos. Y esto habla también de que cuando llega una agresión, por ejemplo, una situación de violencia física, muchas veces ni el Estado, ni el medio, ni nadie apoya a la persona reportera a los gastos médicos que pudo haber sido la violencia física o los gastos, por ejemplo, inclusive cuando hay una situación legal, pues no siempre los medios de comunicación dan el debido apoyo a las personas reporteras, ¿no? Entonces, es importante recordar también las obligaciones de los medios de comunicación sin quitar que hay una obligación mayor del Estado mexicano. Es decir, el gobierno mexicano es quien tiene esta obligación de la protección. Sí, Aquí sí a mí me que, gustaría agregar algo en ese sentido, ¿no? Y es que justo en este clima de estigmatización de la prensa que se ha hecho, en donde el presidente desde las conferencias matutinas ha insistido en que la prensa es fifí, goza de muchísimos privilegios, eso es algo que la gente piensa, da por hecho, ¿no? Que el hecho de que alguien es periodista es alguien con muchísimo poder, con muchísimo dinero, ¿no? Cuando en realidad está completamente alejado, ¿no? Es quizás un 2%, un 1% de las personas que gozan de todo ese poder, ¿no? Y que siguen siendo las mismas que hemos platicado, ¿no? Pero en realidad, pues, está completamente lejano, ¿no? Insisto, ¿no? Y es una contradicción muy grande frente al discurso que ha hecho este gobierno acerca de acercarse a las personas con desigualdad económica que más necesitan atención del gobierno. En 2022 se presentó el programa de seguridad social para periodistas independientes. Y este no ha avanzado, este no ha sido una manera pues de brindar de este tipo de seguridad a las y los periodistas. Y de nuevo, es algo que en muchos sentidos también las propias autoridades han utilizado para, en el caso de asesinatos, en el caso de investigar agresiones, para desvincularse del trabajo periodístico. Lo vimos que si bien no fue en este sexenio, pero es uno de los casos más icónicos en ese sentido con el asesinato de Moisés Sánchez en 2017 en Veracruz, en donde Javier Duarte mencionó que no era periodista, sino taxista, ¿no? Y Moisés lo que hacía era tener un trabajo de taxista para poder para contar con recursos e imprimir el periódico que él tenía, en donde brindaba de información a las personas en Medellín de Bravo acerca del crimen organizado y acerca de la corrupción en su municipio. Entonces estamos hablando de una cuestión en donde, por supuesto, el periodismo no se puede financiar por sí solo, ¿no? Y en estas cuestiones en donde la sociedad da por hecho de que la información es gratuita o de que el trabajo periodístico se da, ¿no? Pero están otros factores que lo estresan de diferentes maneras y sin duda el financiero es uno de ellos, pero de nuevo, como mencionaba Pedro, ¿no? La responsabilidad de las empresas más grandes por brindarles de condiciones dignas, ¿no? De dejar de pensar que las condiciones económicas, que las prestaciones laborales no existen, sobre todo para personas reporteras o incluso también personal no editorial en los medios de comunicación. Es algo inherente del trabajo en los medios, ¿no? Tenemos que erradicar esa idea y en eso, pues, ahí no es la responsabilidad tanto del gobierno en ese sentido, sí de dejar de estigmatizar como lo mencionamos,
pero de que las personas en la cabeza de estas empresas asuman el compromiso Claro. de brindarles de condiciones dignas mínimas a las personas que trabajan en esas casas editoriales. Bueno, también el gobierno tiene la obligación de exigirles que cumplan con la ley laboral. Tienes un salario profesional y ese salario profesional no se cubre. Y se tiene para los medios de comunicación también. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Hubo un tiempo largo, muy largo, en el cual si tú como periodista pretendías rentar un departamento y el dueño del departamento te decía, sí, ¿y a qué se dedica usted? Soy periodista. Olvídalo, no te lo rentaban. Siempre se tenía esa estigmatización de que el periodista no iba a pagar, iba a generar líos, a lo mejor te quitaba el departamento. O sea, el gobierno se ha encargado realmente de hacer una imagen del periodista totalmente negativa. Y cuando pues suceden tragedias, se lava las manos y no interviene en ninguna de todas las que son sus obligaciones. Me permiten que vayamos a un breve corte y, si les parece, le damos un pequeño giro a esto, que son tantos los puntos que tendríamos que platicar, que faltan, como tú dices, Juan, muy claramente, tantos pendientes que el gobierno debiera meter en orden, pero también están los asesinatos a las buscadoras, a las personas buscadoras. Esos son otros crímenes que son verdaderamente imperdonables. Acompáñenme, es muy breve, enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal, donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa Fuego Cruzado. Y independientemente de lo que hemos hablado en relación al periodismo, bueno, pues tenemos a 16 personas buscadoras que han sido asesinadas en este sexenio, según el informe de Artículo 19. ¿Quién quiere hablar al respecto? Pues bueno, Dale, Juan, sí, dale, sí, Juan. sí. Pues bueno, iniciando con esta parte que fue una de las más visibles, ¿no? En términos de la tensión con el gobierno, ¿no? Y es el tema de la desaparición de personas y la crisis que permanece en este país, ¿no? Y para tener el contexto del por qué es importante hablar del asesinato de estas personas buscadoras. Estamos hablando de un sexenio donde acabamos con más de 110,000 personas desaparecidas, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal de borrar, eh, pues muchísimo, decenas de miles de personas con la creación de un censo, ¿no? Fíjate lo que acabas de decir, los esfuerzos de este gobierno de borrar los números reales de los desaparecidos. No son los esfuerzos de este gobierno por encontrar a la gente, ¿eh? Sí, por supuesto, y en ese sentido el esfuerzo para encontrar a la gente recae en los propios familiares de las víctimas, ¿no? En estas 16 personas que desafortunadamente fueron asesinadas, pues haciendo una labor que le correspondía al Estado, ¿no? Y es un tema que da cuenta de lo terrible que es la situación, ¿no? En donde no solamente la desaparición de una persona es, de nuevo, como hablamos en los asesinatos, tiene un efecto individual, ¿no? En la persona que ya no está o que no ha aparecido, sino en la familia, ¿no? Y en cómo madres, padres, hermanas, hermanos se abocan a continuar buscando a sus familiares, a dedicarles años a tener una pista, ¿no? A organizarse y continuar con sus vidas también, porque tienen trabajos, no son necesariamente personas expertas en el ámbito forense, no mucho menos. Esas supuestamente están en las fiscalías y sin embargo cuentan con una mayor experiencia para ello, ¿no? Y son debido a esta falta de atención por parte del Estado, a las exigencias que realizan, al estar detrás de quienes posiblemente fueron las que desaparecieron a sus familiares, que por esas razones también se encuentran en riesgo, ¿no? El mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha fallado incluso en el reconocimiento de estas personas como personas defensoras de derechos humanos. Y son personas defensoras de derechos humanos porque están buscando la verdad, porque están buscando qué fue lo que sucedió detrás de estos crímenes. Están también buscando, al final exigiendo derechos mínimos, ¿no? Y sobre todo descubriendo cada vez más cuál es la corrupción de las autoridades en el tema de la desaparición y siendo incómodas, francamente. Y vaya, la situación máxima no solamente está en el tema de las cifras de desaparición, ¿no? Pero se enmarca en un contexto como lo mencionaba al inicio, de una erosión institucional en donde a este gobierno federal está completamente desinteresado en atender a las víctimas, de nuevo colocarles la responsabilidad en estos casos de buscar a sus familiares, y de que al final pues no es necesaria una Comisión Nacional de Búsqueda que sea crítica, que investigue al propio Estado del que forma parte, y solamente lo ve como una parte de generar pues enriquecer la base de datos que tienen de personas que puedan ser candidatas a programas de asistencia pública, ¿no? Es lamentable esta situación y de hecho el punto Muy más álgido doloroso. fue en 2022, cuando fueron 7 personas las que fueron asesinadas, y Guanajuato es el estado con más personas asesinadas, con 6. Pedro. Yo aquí algo que agregaría también es que esto se ha convertido en una carga muy importante para las familias de las buscadoras, para las buscadoras en sí. Es decir, ellas son quienes se han convertido en las expertas en búsqueda,
¿Por qué? Porque las fiscalías ya no están haciendo esa labor, ellas son quienes están encargándose de estos temas y por lo tanto están generando estos riesgos, los cuales desafortunadamente las autoridades no están cubriendo, ¿no? Uno de los grandes temas de retos y de problemáticas que ha habido este sexenio con el mecanismo de protección a periodistas es que particularmente, por ejemplo, no incorpora a las buscadoras como personas defensoras de derechos humanos al mecanismo y por lo tanto no se le ofrecen medidas con una perspectiva integral, con una perspectiva de género y en muchos casos pues, se les ha negado protección a las personas buscadoras, ¿no? Inclusive también después de participar en algunas audiencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una compañera buscadora pues le llegó información que el Ministerio Público de Culiacán, ¿no? Estaba comentando que ella está hablando de otros lugares de corrupción. Es decir, en vez de decir, bueno, como hubo quejas ante el sistema interamericano y nos corresponde al gobierno ahora sí que corregir rumbo y otorgar protección y apoyar a las buscadoras en su labor, al final dicen, ay, no, es que esta está hablando mal del gobierno, ¿no? Y ya es como si hablar mal del gobierno, cuando en realidad lo que están haciendo es buscar a su familiar, buscar a su hija, su hijo, su padre, su madre, ¿no? Están buscando a un familiar y esto debería ser el enfoque principal de las autoridades. Fíjense ustedes que en las experiencias que he tenido entrevistando a madres buscadoras, hay recursos que solicitan los fiscales para este tipo de acciones. Entonces, de repente en el discurso, resulta que ya recibieron X cantidad de millones de pesos para poder contar con un equipo sofisticado que les permita éxito en las búsquedas y tal. Y el equipo sofisticado son 2 perros, una camioneta, 4 palas y llevarles agua porque pues las llevan ahí un recorrido de 6 o 7 horas en donde les dan su botellita de agua, ¿verdad? Les dan unas palas y ahí andan arrastrando al perro. Ese es su equipo sofisticado de millones y millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿en dónde estamos? Y cuando los periodistas denunciamos este tipo de situaciones nos ponemos en un grave peligro porque resulta que esta actividad que está empistolada, este grupo, ¿no?, de policías empistolados, pues se van sobre uno porque ¿cómo es posible que los estés agrediendo de esa manera? Y vemos en el caso de las madres, por ejemplo, si tienes el dolor de ver que tu hijo falleció, tienes una tumba donde ir a llorar. Tienes un recuerdo. En el caso de las madres buscadoras, es una angustia permanente. Ellas me lo han dicho, estamos comiendo y no sabemos si nuestro hijo, nuestra hija, nuestra mamá también se está llevando un pan a la boca. O sea, es una angustia permanente, terrible. Es peor que tenerlos muertos. Les repito, porque ya sabes dónde están. Ahí hay un lugar. Y tú, de acuerdo con tus creencias, sabrás si estarán en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, o simplemente desaparecieron porque así es la materia, como lo quieras ver. Pero cuando no los encuentras, y cuando sabes además que pudieron haber sido víctimas de robo de órganos, de trata de blancas, de una serie de delitos que van de la mano con su desaparición, oigan, se necesita de veras tener un gobierno tan deshumanizado como el nuestro, para seguir inflando o procurando marcar estadísticas. Se habían perdido 10,000, pero ¿qué creen? Que ya aparecieron 2,000. Andaban de parranda. ¿Y los otros 8,000? Ahí, Es muy ahí, doloroso lo que sucede, ¿eh? absolutamente, es un tema bastante crítico y hay que recordar que hay una obligación de las autoridades precisamente de cómo poner recursos donde se necesita. Creo que uno de los temas que resaltamos particularmente en nuestro capítulo sobre erosión institucional es haciendo este comparativo de cómo están los financiamientos y los fondos de estas instancias que tienen que apoyar a las víctimas, ¿no? Entonces, un dato que me pareció muy interesante es que si tú comparas todo el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Fiscalía, del Mecanismo de Protección a Periodistas y del INAI en conjunto, estos 5 presupuestos son solo el 17% del presupuesto de la Sedena en este sexenio. Es decir, el
todo el dinero de esta administración, a pesar de que nos digan que es una administración enfocada en víctimas, queda claro que en el accionar esta administración le está dando el dinero a los militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y lo que son instancias como la Comisión de Víctimas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y como el mecanismo, pues tienen presupuestos muchísimo más reducidos que no van a contar con las capacidades. Inclusive las fiscalías es importante que tengan un presupuesto idóneo para que no tengan este tipo de situaciones como las que nos comentas, dicen, bueno, el equipo especializado son unas palas y unos perros. Es decir, ¿cuál es la labor del gobierno? Pues tienen que verdaderamente meter recursos a donde sea necesario. Y esto es particularmente importante no solo de recursos económicos, sino también de personal. La Comisión de Víctimas, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de los funcionarios a nivel federal, prácticamente tienen que estar atendiendo 200 casos y cada uno, ¿no? Estamos hablando de pues, una locura imposible, ¿no? Para una sola persona. Y esto nos dice que pues, las autoridades verdaderamente no están poniendo la moneda donde se debe, es decir, no están poniendo verdaderamente el enfoque en el recurso donde debe ponerse para que las buscadoras, los periodistas y otras personas defensoras de derechos humanos no se encuentren en este momento donde digan, bueno, es que el gobierno no tiene el dinero o no le está dedicando el dinero que debe y por lo tanto quien tiene que hacer la labor soy yo. Es decir, las buscadoras son quienes están haciendo el trabajo que deberían de hacer las autoridades. Y es un A mí trabajo. me gustaría agregar algo muy, muy breve en términos del reconocimiento precisamente del trabajo de los familiares de personas desaparecidas, ¿no? Y esto que hablamos, ¿no? De buscadoras, ¿no? Y cómo van sumando a esta crítica del gobierno frente a la inacción pues a la inacción en estos casos, ¿no? Hay una crisis forense, como bien sabemos, que se va agudizando por el tema de las fosas clandestinas, que también es un tema que abordamos en nuestro capítulo sobre la política del olvido. Y son 5.291 fosas clandestinas que han sido localizadas gracias al trabajo de madres y otros familiares de personas buscadoras. Al final, pues son números de personas que sin identificar y de nuevo, ¿no? Que es un trabajo que tuvo que haber hecho la autoridad y sin embargo no lo han hecho, ¿no? Como familiares de personas desaparecidas, gracias al trabajo de otros familiares buscadores, buscadoras, conocen pues el hallazgo, ¿no? De su familiar desaparecido, ¿no? Cómo se van ayudando entre ellos, ¿no? Y no es gracias al trabajo de las autoridades y sin embargo, a pesar de todo eso, se perpetúa el dolor, como bien lo mencionábamos, se perpetúa también esta estigmatización de que son críticas del gobierno porque X cosa con justa razón, ¿no? Y deberían de escucharse sus exigencias, pero de nuevo, forma parte también de un tema en donde abordamos también el tema de la militarización, no solamente con el presupuesto, pero con obstáculos que también genera hacia el derecho a la verdad. Ahora de personas desaparecidas, no solamente en los últimos 20 años, pero también desde los 60, 70, 80 en la mal llamada Guerra Sucia, ¿no? En este periodo de la violencia de Estado, y que también prometió el gobierno federal, el presidente de viva voz, dar verdad, ¿no? Y sobre todo identificar a las personas responsables, cuando bien se sabe son las Fuerzas Armadas, y precisamente por esa razón y por todo el poder que se le ha dado ahora en este sexenio al ejército, no hemos conocido la verdad, ¿no? Y tenemos casos como el 68, el 71, entre muchos otros, y ahora también el caso de Ayotzinapa, en donde es precisamente debido a la responsabilidad de la participación de Fuerzas Armadas del Ejército que no podemos saber nada más, ¿no? Y corremos el riesgo a que las atrocidades del presente tengan la misma suerte que las atrocidades del pasado y que se vuelvan a repetir. Y nada más para puntualizar, ¿has hablado de 5,000 y pico de fosas? Así es, 5.291 fosas clandestinas. Muy bien, ahí hay obviamente cientos de miles de cadáveres también, que no se suman a los que ya tenemos documentados existentes en este sexenio, y que sí puede comprobarse cuántos de estos cadáveres en esas fosas pertenecen a los últimos años. Y parece increíble que no se tenga una foto, y yo no sé si es tranquilizante o no que dentro de estas 5,000 no han aparecido los familiares de las madres buscadoras. No sé si eso las tranquilice o sea peor, pero
imaginemos nada más pues el dolor de ver que están excavando, que están apareciendo huesos, cadáveres, y que pienses y cuál será el de los míos, ¿no? Realmente se necesita haber caído en una deshumanización con una brutalidad excepcional, que es lo que estamos viendo en este terreno durante este gobierno. Algo que deseen, por favor, agregar al final, y lo que yo sí quiero es comprometerlos a que nos veamos para seguir abordando estos temas que son de gran interés, no solamente por lo que trata el renglón periodístico, sino la Defensoría de los Derechos Humanos, que no tampoco nada más abarca a las madres buscadoras, sino muchos otros que se están viendo afectados. Un último mensaje, Pedro, Juan, por favor. Sí, claro, creo que uno de los grandes temas que hay que recordar es que los derechos humanos son para todas, todos y todes, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos de periodistas, cuando estamos hablando de violaciones a derechos humanos de las buscadoras, cuando estamos hablando de las víctimas, estamos recordando que en México hay una violencia generalizada muy amplia, la cual, por lo tanto, nos tiene que nos tiene que movernos como sociedad para resaltar que los derechos en México es algo que no debe de perderse, y es algo que no podemos normalizar una violencia en la que estamos viviendo, ¿no? Gran parte de lo que comentamos a lo largo de estos 5 capítulos de nuestro informe es específicamente recomendaciones. De hecho, cada capítulo tiene una sección de recomendaciones hacia las autoridades, hacia cómo movernos, hacia cómo avanzar, porque tenemos que dar un giro de timón. Las próximas administraciones municipales, estatales y la federal van a tener que pensar cómo dar una vuelta a esta violencia que ya llevamos cargando varios sexenios, ¿no? Entonces, creo que yo me quedaría con ese tema de que no es un tema nada más de decir, miren todo lo que está mal, sino miren, aquí hay un camino, un mapeo de cómo podemos cambiar y hacia dónde queremos dirigirnos, con recomendaciones puntuales para mover hacia adelante a las próximas administraciones. Juan. Sí, a mí me gustaría agregar en este sentido, pues el trabajo que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que lo hacemos con mucho compromiso, que no lo hacemos con una intención política más que la de la defensa de derechos humanos, y que frente a una crisis que vivimos, pues es esencial, ¿no? Que se escuchen las voces que formamos parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también de quienes representamos y de a quienes acogemos precisamente por las fallas y la ausencia del Estado, ¿no? Pero también vemos que hay una oportunidad en el nuevo gobierno, ¿no? Que si bien hay señales de apertura, aunque propiamente ya hubo una respuesta de Claudia Sheinbaum hacia el informe, ¿no? Sin embargo, dista muchísimo de lo que pudo haber sido una respuesta de Andrés Manuel López Obrador, de estigmatización y criminalizar a la organización. Sí es necesario entablar pues un diálogo, ¿no? Que pueda ser franco, que sea respetuoso, honesto, en el sentido de decir, como mencionaba Pedro, cuáles son las cosas que han funcionado, cuáles son las cosas que no han funcionado, por supuesto, y de reconocer la realidad, ¿no? Y de esta evidencia que ofrecemos a lo largo de 250 páginas, que si bien pues parecen muchas, ¿no? Pero es muy poco comparado con todo lo que hemos visto en estos 5 años, ¿no? Está lo más que vimos relevante en términos de libertad de expresión y derecho de información, como, de nuevo, ¿no? Como derechos llave para la exigencia y el reconocimiento de otros, pero buscando que propiamente pueda haber un compromiso y el potencial, ¿no? Que implica tener pues diferentes voces que se puedan sumar, experiencias que puedan generar cambios concretos en términos no solo de política pública, pero de acciones que puedan sobre todo atender a víctimas de la violencia, que es lo más apremiante. Y a invitar al público a que lea el informe. Está en nuestra página de internet, que es articulo19.org/derechos pendientes. Y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y tocamos solamente 2 temas, y los tocamos de una manera un tanto coloquial, independientemente del manejo de datos muy exactos que tenían ustedes. Pero hay otros artículos, otros puntos que son estratégicos, y es ahí a donde yo quisiera comprometerlos y además ofrecerles este espacio para que podamos irlos abordando uno a uno. Todos ellos son importantes, todos inciden en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, entran a nuestros hogares, son acciones que la autoridad debe tomar y que debe tomar muy en serio. Y sobre todo, se critica mucho
que hablemos de lo que está mal, pero que no tengamos ninguna solución que ofrecer o qué idea. Y ustedes la tienen. Y me gustaría que nos permitieran pues platicar sobre eso en fechas próximas. ¿Es posible, Juan, Pedro? Claro, con mucho gusto. Estaremos ahí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por continuar con nosotros en este Fuego Cruzado. Y si nos lo permiten, estaremos de nueva cuenta el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado.